yo empecé mi trayectoria profesional viniéndome a trabajar a Barcelona. Yo estudié en Valencia y, bueno, básicamente entré a trabajar en un centro de investigación y desarrollo en Hewlett Packard. Durante un tiempo estuve allí, cerca de unos 5 años, más o menos, y luego me cambié a una empresa más pequeña que hacía grifería. Bueno, hacían valvulerías para grifería. De allí luego pasé a otra empresa que hace para venta eléctrica, doméstica sobre todo, y por último ahora me encuentro en una empresa del ámbito de la puericultura. Entonces, como puedes observar, he cambiado bastante de sector y la verdad es que tampoco hay un nexo, ¿no?, en común entre todos los sectores. Y un poco esta ha sido mi trayectoria profesional. También un poco empecé trabajando de ingeniero de investigación y desarrollo al principio, para luego cambiar. El primer cambio fue más parecido, hacía funciones más similares, y ya el segundo cambio que hice fue un poco más para gestionar equipos, ¿no?, ya de cara a cambiar las funciones. Y actualmente pues he pasado ya un poco más a gestión de proyectos o procedimientos dentro de la empresa. ¿Y qué cosas influyeron para que te decidas hacer estos cambios? Bueno, a ver, yo creo que lo más importante también, ¿no?, es un poco planificar exactamente a dónde se quiere llegar. Entonces, el tema está en que hay que hacerse un plan propio, ¿no? Esto se repite mucho, todo el mundo lo dice, pero al final resulta ser cierto. O sea, al final tú tienes que tener una meta ambiciosa, tampoco hay que pasarse, pero sí que es cierto que hay que ver qué serie de pasos se pueden dar, porque también a veces yo he conocido casos de gente que dice que quiero entrar en el sector de automoción. Dices, vale, pero ¿cómo quieres hacer esto? A lo mejor los pasos que hay que llevar, primero tienes que hacer una cuestión que es entrar por una consultora y luego a lo mejor sí que puedes llegar a entrar a trabajar a una empresa como SEAT, pero no puedes entrar directamente. Pues es igual, cuando quieres cambiar de sector o quieres cambiar de función, yo, por ejemplo, en mi caso yo quería gestionar equipos y era un cambio bastante complicado porque no es una cosa que te dejen hacer de buenas a primeras. Entonces tienes que tener un plan un poco complicado, pero es así. Entonces es planificarte y ver qué cosas o en qué cosas tienes que mejorar o formarte o qué serie de habilidades tienes que ir adquiriendo, incluso dentro de tu mismo trabajo actual. Porque al final también lo que sí que es cierto es que los sectores son distintos, pero un poco las funciones y las habilidades que vas a adquirir, muchas se repiten. Y al final es lo que te permite ese cambio. Si pudieras darnos como las claves de éxito para poder reinventarse, así como tú lo lograste, ¿qué nos podrías decir? Bueno, yo creo que una cosa muy importante es la formación. Estar bastante, bueno, por eso, sobre todo, ver qué hay en otros sectores. Es muy importante mirar, incluso una cosa que es muy sencilla, o sea, saber las ofertas de trabajo de estos otros sectores y ver exactamente qué piden y ver qué cuestiones cumplo a día de hoy y cuáles no. Y cómo puedo hacer ese paso, ¿no? A lo mejor tengo que hacer un curso online o a lo mejor sencillamente tengo que promocionar dentro de mi misma empresa algún proyecto para poder yo conseguir ese tipo de funciones. Yo creo que la clave es esa, sobre todo, pues estar en continua formación e información. O sea, es informarse de todo lo que hay fuera. Incluso también hay una cuestión muy importante, que esto también es cierto. La gente a veces quiere cambiar, pero también tienes que estar dispuesto a ceder en ciertas cosas. Yo, por ejemplo, en el segundo cambio que hice, a mí me interesaba gestionar equipos, pero la empresa a la que fui estaba a 1 hora y media de mi casa todos los días, de ida y vuelta. Era una penalización que yo tenía que pagar, pero yo estaba de acuerdo en tenerla porque yo quería ese fin. O sea, al final también es salirte un poco de tu zona de confort. A lo mejor también para cambiar de funciones al sector que vas no te gusta. Pero bueno, no tienes que estar toda tu vida en ese sector. Puedes estar un tiempo hasta que cambias de funciones y puedes cambiarte a otro sector. Y Francisco, digamos, ¿hubo algo que de repente no te funcionó en el camino, que nos puedas decir, sabes qué, esto no me funcionó tan bien, así que ojito por aquí para que no se tropiecen con esa piedra? Bueno, a ver, lo que sí que es muy importante, sobre todo si a la gente que le gusta o que intenta cambiar de sector, es que no se frustren, porque al final también es cierto que, claro, vas aplicando a ciertas ofertas, al principio las entrevistas te salen mal y es una cuestión que tienes que ir probando, porque, claro, no vas a llegar a la primera a conseguirlo todo, es muy difícil y si te frustras por el camino, a mí me pasaba al principio, claro, lo pasas mal, dices, ostras, a lo mejor es que no valgo, a lo mejor es que tengo un problema aquí. Pero esto más solo como algo positivo. Yo creo que al final también es un poco como un entrenamiento, ¿no? Tienes que trabajarlo. Y yo creo que incluso es la parte así más difícil, ¿no? ¿Y tienes una forma de automotivarte? ¿O tienes algún tip o algo adicional que hagas como para mantenerte firme en el camino que deseas? Bueno, al final yo creo que un poco hacerse el planning es una cosa que ya te lleva como a plasmarlo, ¿no? Entonces, cuando lo ves por escrito, también un poco sopesarlo, porque al final también hay que tener una serie de,
por así decirlo, como un plan de riesgos personal. O sea, tú también estás tomando un riesgo que obviamente es abandonar tu zona de confort por un fin. Claro, si ese fin no justifica lo que estás haciendo, no vas a estar motivado. Entonces, yo creo que también tienes que mirar exactamente qué meta quieres conseguir y que de verdad la quieras conseguir, porque a lo mejor, vale, si dices, yo quiero conseguir esta posición, pero de verdad la quieres lo suficiente como para, yo qué sé, cambiarte de país incluso para conseguir el trabajo y saber un poco hasta dónde quieres llegar, porque entonces, claro, si no te vas a frustrar más rápido. Es verdad. Y si tuvieras que hacer algún cambio nuevamente, ¿qué Ujú. harías? ¿De diferente o querías similar? Bueno, lo que sí que es cierto y se va aprendiendo poco a poco es que ya empiezas a detectar ciertas cosas que antes hacías, que tienes que mejorar, como por ejemplo prepararte bastante bien las entrevistas, incluso cuando vas a sectores que son muy diferentes o son muy marcados, ellos hacen mucho hincapié en los procedimientos que se usan dentro, en qué tecnologías se utilizan y entonces un poco conocer las jergas, ¿no? Como quien dice. Es un poco estudiar a dónde vas y para ir preparado, ¿no? De cara a que no te, porque si no te pilla por sorpresa, esto a mí me pasaba mucho al principio. Entonces, si quieres cambiar, pues también es un poco conocer hacia dónde vas y es ir preparado ya a las entrevistas, es ir preparado a cuando vas a hablar con gente de ese sector, incluso contactar por LinkedIn con gente del sector, intentar mirar a ver un poco cómo funciona. Tantear el terreno, conocer el terreno por donde Exacto. vas a estar. Exactamente, sí, eso es muy importante. Y también, sobre todo, ¿no? En esta lista personal es ver qué puedo aportar yo que a lo mejor no existe, porque no deja de ser una oportunidad, no es una ventaja que tienes tú. Sobre todo pasa mucho en el cambio de sector. Si dices, vale, en mi sector se hacen cosas que en ese sector no se hacen, entonces yo ya enfoco un poco la entrevista hacia ese punto. O intento que aparezca un poquito más, entonces ya llamas un poco más la atención, ¿no? Dejas así como esa parte importante, creo yo. Pero bueno, supongo que cada quien tiene su propia fórmula, ¿no? Cada quien con su propia estrategia, pero igual lo que nos estás diciendo va a servir y va a enriquecer también las cosas que podamos hacer para poder reinventarnos. Francisco, ¿hay algo más que te gustaría decir como, no sé, algún tip final para las personas que puedan ver tu entrevista? Bueno, que lo más importante es eso, es no frustrarse y la verdad es tener las metas claras, ¿no? Sobre todo es eso. Y que se tenga en cuenta, pues, sobre todo el tema de que uno a veces también tiene que ceder, no existe el trabajo ideal, ni existe la situación ideal. O sea, a veces tienes que tomar una decisión. Y claro, para eso te sirve mucho haber hecho el trabajo previo, de haberte planificado y sopesar, ¿no? Un poco hasta dónde estás dispuesto a llegar. Muchísimas gracias, Francisco. Gran mensaje con el que nos estás dejando. Y para empezar a pensar a dónde queremos ir, cuál va a ser nuestro plan y qué es lo que necesitamos averiguar e investigar. Gracias por los tips.